Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Siempre me sorprende que en grandes producciones, que como en este caso de Jurassic World Dominion, que es de la que vamos a hablar, cuestan alrededor de 200 millones de dólares, pues parece que se escatime en algo que a priori parece un elemento esencial en las películas y que por otro lado es relativamente barato comparado con otros aspectos. Me refiero al guión. Algo que, bueno, pues consiste en encerrar a 2, 3 o una persona en una habitación durante unos meses para pulir la historia y el guión, pues parece que muchas veces se olvida, y en una película como en este caso, que ha tardado 4 años en estrenarse y en producirse, pues parece que es algo que no se ha tenido muy en cuenta y nos encontramos pues con una película con estos resultados. Es cierto que fue mucho peor el guión del anterior, del Reino Caído, que estaba plagada de absurdeces y tenía una historia absolutamente ridícula, pero en este caso, si llegara a aquellos extremos, pues nos encontramos con una película que también tiene un guión un poco regular y que, bueno, podría haber dado mucho más de sí si se hubiera invertido un poco más de tiempo y esfuerzo en este apartado. Pues bien, después de 4 años pasados desde que se estrenó aquel, como digo, El Reino Caído de Bayona, pues nos encontramos con esta teóricamente última entrega de esta trilogía de Jurassic World. En aquella ocasión, recordemos que la película acababa cuando aquella Macy, pues en un ataque de candidez, pues dejaba libres a aquellos dinosaurios que estaban encerrados en aquella mansión, pues un poco por solidaridad entre clones, y nos encontramos con que la película terminaba con un escenario en el que los dinosaurios pues se esparcirían por todo el mundo y a expensas de a ver qué pasaba en esta entrega con esta situación tan complicada para el ser humano. Pues bien, vamos a ver esta película pues pensando que nos vamos a encontrar con una especie de distopía en la que los dinosaurios pues conviven con los humanos, con lo que esto supone, y en las que se nos va a explicar pues en qué forma nos hemos organizado las personas para convivir con estas criaturas hasta hace poco extintas. Pero bueno, poco se incide en esta parte. Aquí, más allá de que puede estar en la azotea un nido de pterodáctilos, no parece que la vida del ser humano haya estado muy afectada por estas criaturas que ahora viven con nosotros. Y es cierto que, bueno, en alguna entrevista he leído que responsables de la película pues hablan y dicen, bueno, también en el mundo real convivimos con tiburones, tigres y osos, y cada uno está en su zona, y más allá de escasos y desafortunados para nosotros encuentros con ellos, pues bueno, la convivencia es posible. Bueno, aceptemos esta historia y pensemos que, bueno, en el caso de que Tyrannosaurus Rex y demás criaturas estuvieran por ahí por el mundo pululando, pues podríamos llegar a una convivencia más o menos estable. Pues bien, más allá de esta distopía que uno podía pensar que se iba a encontrar en esta película, pues aquí tenemos otra historia, otra trama de científicos o de magnates empresariales muy malvados, como ya estamos viendo muchas veces en las últimas películas, tipo Elon Musk, Zuckerberg y demás. Y aquí el malo de la película es Lewis Dawson, este presidente de Biosyn, esta empresa de tecnología que ya aparecía en el primer Jurassic Park, que era aquel tipo al que, bueno, sobornaba a uno de los técnicos de Jurassic Park original para que le vendiese unos embriones de dinosaurios. Pues bien, este tío es muy malo, tiene un plan terrible para acabar con el mundo que no acabamos de entender muy bien, y una de sus historias, una de sus ramas de este plan es crear una especie de langostas gigantes para crear una especie de plaga de langostas que se coman todas las cosechas del mundo, salvo aquellas plantadas con semillas que venden ellos mismos. Un plan sin fisuras, como se puede ver, y que evidentemente pues a pesar de que no parece que pudiera fallar de ninguna manera, pues falla. Bueno, esto es parte del plan, aparte de pues el tema de secuestrar a esta Macy, que es una especie de hija de los protagonistas, y también de secuestrar a Beta, que es la hija de Blue, aquel velociraptor pues amigo de los protagonistas. Así que vemos aquí pues una búsqueda de hijos, tanto saurios como humanos, en la que, bueno, pues de alguna u otra forma se van involucrando todos los personajes, o casi todos los personajes que han salido en la saga, en distintas tramas, pues con la idea de reunirlos aquí en esta especie de colofón de la serie, de forma que incluso Chris Pratt ha dicho que le recuerda un poquito al Endgame de Marvel, en el que, bueno, pues todos los personajes confluyen al final de esta entrega. No sé por qué no aparecen los nietos de Hammond, es cierto que eran insoportables, pero bueno, hubiera estado bien que hubieran tenido una pequeña aparición, pues si de lo que se trataba es de reunir a todos los personajes importantes de la saga. Para mí, de todos los personajes que aparecen, el que más me ha gustado es Kyla, esa especie de Han Solo, esa piloto que les ayuda por una razón un poco absurda, y que, bueno, me parece un personaje muy interesante y que roba bastantes escenas y que a veces pues se come en pantalla a otros veteranos de la saga.
La película, ya digo, sin llegar a los extremos ridículos de aquel Reino Caído, que era absurdo, en el que teníamos aquella historia de dinosaurios utilizados como armas, dinosaurios subastados en una mansión, en una casa, aquella historia del láser que conseguía que marcara un objetivo que los dinosaurios seguían, bueno, toda aquella ridiculez plagada de absurdeces y de casualidades convenientes, pues sin llegar a esos extremos, la película funciona algo mejor, pero también tiene pues cosas que realmente sobran y que hubieran debido estar un poquito más trabajadas. Tenemos a Chris Pratt con la manita, que ya acaba de cansar esa historia de voy a parar el dinosaurio con la mano, que lo hace 350 veces, algo así que creo que solo fue superado por Neo en la última Matrix, que lo único que hace es prácticamente lanzar sus poderes lanzando las manos así, que acaba un poco siendo repelente. También tenemos esto tan propio de la saga Jurassic Park, de que los dinosaurios justo se van a comer a la gente adecuada, no se comen a los protagonistas, sino que se comen al malvado que les sigue, todo muy conveniente. Tenemos otra vez aquí el tema del láser que comentaba antes, del láser para marcar un objetivo que los dinosaurios vayan a seguir, no sabemos muy bien por qué. Luego tampoco entiendo muy bien de dónde salen tantas especies distintas, porque bueno, cuando se liberan las de la casa de la anterior entrega no parece que hubiera tanta variedad, e incluso aunque Dodgson contase con los embriones que había, digamos, comprado en el primer Jurassic Park, no parece que hubiera tanta variedad, pero bueno, no sé, aparecen un montón de especies que el espectador agradece, porque en esta película no se puede decir que hayan sido rácanos a la hora de mostrar especies de dinosaurios, y aparecen un montón, el catálogo más grande de toda la saga, sin ninguna duda. Pero como digo, pues donde más falla la película quizá es este plan del malvado, ¿no? Que no tiene pies ni cabeza. No entiendo muy bien por qué si rapta a Beta, a la cría del Velociraptor, y a la vez a Maisie, a esta niña clon, y los va a llevar a los dos a esa especie de reserva natural, de santuario para dinosaurios, donde tiene su laboratorio. ¿Por qué manda el dinosaurio por un lado y a la niña por otra, en vez de encargárselo a la misma empresa de paquetería para que le lleve las dos mercancías? Bueno, no sé, quizá no lo entendí, pero cuando vi la película no me pareció ridículo que por un lado mandara una cosa y por otro lado otra. Pero lo que peor me parece de todo el argumento de la película es la trama que digamos protagonizan los dos arqueólogos de la primera entrega, ¿no? Ellen Sattler y Alan Grant. Estos dos, sobre todo ella, pues llega a la conclusión, como decía antes, de que era Biosyn, esta empresa la que estaba detrás de la creación de estas langostas gigantes que se estaban devorando pues todas las plantaciones de grano de Estados Unidos, y tienen sospechas de pues eso, de que es Biosyn quien está detrás de esta historia, y deciden pues conseguir una muestra genética de las experimentos que están realizando Biosyn en su laboratorio para demostrar que son los mismos raíz genética de esta langosta que está asolando Estados Unidos. Muy bien, esto todo que es muy tremendo, porque está amenazando con la supervivencia de la raza humana al comerse todas estas cosechas. ¿Qué hago? ¿Voy al FBI o a las autoridades y le transmito esta historia para que investiguen? No, ¿para qué? Soy un anciano arqueólogo y una anciana arqueóloga, pues que me meto al laboratorio de esto de Biosyn sin ningún tipo de preparación, pues en plan James Bond, para encontrar las pruebas que incriminen a este magnate. Todo ridículo, todo un poco forzado para propiciar una trama en la que voy a encontrar pues ahí también con Ian Malcolm, al que le han dado una pulsera que le da derecho a barra libre de café, pero que también abre las zonas más secretas de todo el laboratorio de Biosyn. Todo un sinsentido absurdo que, bueno, se remata pues cuando se mete en el laboratorio a encontrar una prueba de ADN, una muestra de ADN de estas langostas, y hasta donde yo sé el ADN pues está presente en todos los estadios de evolución de las criaturas, ¿no? Entonces se meten allí donde están todos estos bichos sueltos y dicen: aquí tenemos las crías pequeñas, los huevos, no sé qué, no vamos a coger una grande para tener más problemas. Coño, pues coge un huevo, una larva, llévatelo, y con eso ya tienes una prueba de ADN con la que poder pues demostrar si tu teoría es realmente correcta. Todo este universo Jurassic Park, toda la franquicia, todo esta impresionante máquina de hacer dinero que ha creado a lo largo de estos últimos años, pues procede, como todos sabemos, de la novela de Michael Crichton, Jurassic Park, que era una novela que juntaba pues los dos grandes talentos que tenía Crichton, que era hablar de temas científicos
muy interesantes, de elaborar un discurso sobre la responsabilidad de la ciencia muy interesante, y todo envolverlo en una trama muy entretenida y apasionante. La novela se devoraba, o se devora, porque realmente es una novela que hay que leer. Todo el mundo que no la conozca y que conozca quizá la saga, le recomiendo que la lea, porque es una novela muy buena. Y ya digo, incluía reflexiones muy interesantes sobre la ciencia, sobre la responsabilidad que tiene la ciencia en el mundo. Todo esto ya se diluyó bastante en la película de Spielberg. Ya hice un vídeo sobre ella en la que comentaba, bueno, pues que no me gusta demasiado la película, así que a pesar de que me apasiona la novela, y bueno, se ha ido diluyendo con el tiempo, de forma que, bueno, toda esta reflexión, todo este fondo, todo este mensaje o este debate interesante sobre la ciencia, pues se diluye completamente y se ha convertido, pues, esto en un parque de atracciones, nunca mejor dicho, con la única finalidad de entretener y de conseguir pasta. En este caso se intenta un poco, pienso yo, retomar este debate científico, un poco el mensaje más interesante que ya aparecía en aquella novela, pero bueno, sin mucho éxito, porque ya digo, la trama es un poco absurda y el mensaje es tan superficial que no cala nada en el espectador. Eso sí, la película es enorme, es aparatosa, y como digo, tenemos un catálogo de bichos como nunca visto. Es la película más grande de toda la saga en cuanto a animales y a protagonistas. Y bueno, es una película divertida que se ve muy bien fotografiada. La verdad es que tiene unas estampas, unas postales de dinosaurios, pues recortados contra el sol y en los escenarios naturales, mezclados con especies que existen en la realidad, que son muy bonitas. La verdad es que tiene una fotografía y unos momentos muy bellos. Pero ya digo, es una película muy divertida, pero si no es demasiado exigente. Es una película a la que hay que ir, pues bueno, a mí no me gusta mucho la expresión de ir con el cerebro apagado, pero la verdad es que tienes que ir con pocas expectativas, limitarte a verla, dejarte llevar, no preguntarte muchas cosas, porque la respuesta o no la vas a encontrar, o lo que vas a encontrar no te va a gustar, y dejarte llevar. Para mí es mejor que la anterior, pero bueno, tampoco es una película excesivamente brillante, pese a que tiene unos momentos, pues bueno, que funcionan bastante bien dentro del cine puramente espectáculo. El problema es que el cine puramente espectáculo pues puede aspirar a mucho más. Siempre pensamos que las películas de blockbuster para romper taquillas tienen que ser, pues si no malas, poco interesantes, y la verdad es que esto es un poco absurdo. Sobre todo tenemos el ejemplo, hace poco venimos de ver este Top Gun Maverick, por el que yo no apostaba nada, y que es una película, un blockbuster de puro entretenimiento, pero mucho más consistente, mucho más elaborado y mucho más sólido que este Jurassic Park Dominion. Echo de menos, como digo, pues que nos hubiera realmente mostrado una película de ciencia ficción más pura, más dura, en la que pues esta distopía, esta convivencia entre humanos y dinosaurios, pues hubiera estado un poquito más desarrollada y mucho más explotada, habiéndole sacado más partido. Pero bueno, al final pues tenemos una película de corre que te pillo, que te come el dinosaurio, que nunca te come si eres uno de los protagonistas, y poco más. Supuestamente este es el final de la trilogía. Y no digo que no lo sea, lógicamente, evidentemente lo es, porque es la tercera, pero esto no significa que sea el fin de la saga de Jurassic World Park, o como le vamos a llamar en el futuro, porque como sabemos, las trilogías, al igual que los dinosaurios, pues se resisten a extinguirse, ¿no? Y mientras haya pasta de por medio, pues resucitan una y otra vez. Hemos visto ya 1000 películas tituladas Capítulo Final, La Pelea Final, La Entrega Final, de Freddy Krueger, de Jason Voorhees, de Michael Myers, o de muchas sagas que se han anunciado como el capítulo final, y al final este capítulo final pues no ha sido tan final como se anunciaba. Por lo tanto, Jurassic Park, Jurassic World, que con esta entrega lleva recaudados ya casi 700 millones, pues es obvio para mí, por lo menos, y creo que para todo el mundo, que en algún momento dentro de unos años pues volverá, porque evidentemente es una franquicia muy jugosa y la productora pues no la va a dejar escapar sin más, cuando todavía puede quedar algún dólar por ahí por exprimir. Así que bueno, remate de la trilogía Jurassic World, una trilogía para mí un poco floja en general, muy divertida, muy aparatosa, muy entretenida, muy vistosa, pero que bueno, es una pena que de alguna forma, aunque ha sido una saga exitosa, pues no es más que una muestra de hasta qué punto las ideas originales o los materiales originales de los que procede la franquicia, como en este caso la novela de Crichton, pues se ha ido domesticando, banalizando y frivolizando hasta eliminar prácticamente todo lo que le hacía interesante y estimulante.
Una película entretenida, vistosa, aparatosa, que si os gusta la saga lógicamente disfrutaréis, pero como película se queda muy por debajo de lo que podía haber sido si se le hubiera dedicado, como decía al principio, un poquito más de tiempo, esfuerzo e interés a desarrollar un guión, una historia algo más interesante. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.